mañana, cuando Jimmy despertó, estaba entre la paja del granero sin camisa, con el pantalón hecho trizas, ensangrentado y adolorido del cuerpo. Su primer transformación lo había dejado con dolores por los cambios de sus extremidades. Se sentía otro. La sangre de aquel ser que lo mordió le había inyectado vigor. Sin estar convertido en Lycan, tenía plena conciencia de lo que había sucedido en la noche. Claramente recordaba cómo había destrozado a aquellos hombres que lo querían robar. Todo esto era nuevo para él. De ser un hombre tímido y temeroso, ahora era todo lo contrario. Limpió la sangre con agua de un abrevadero que había para que tomaran agua las vacas. Tomó unas ropas que estaban ahí del dueño del granero y salió del lugar. La transformación le había abierto el apetito y fue en busca de comida. Mientras que en el cuarto de hotel que había rentado una noche antes, el alguacil descubría los cuerpos que había matado y al estar irreconocibles pensaron que uno de sus cuerpos era el de Jimmy. Sin embargo, tenían la incógnita de por qué estaba otro hombre y de quién los había matado de esa manera. Para cerrar el caso por no tener una respuesta, dijeron que quien tal vez los mató les desfiguró el rostro para que no fueran reconocidos. Había tantos cuatreros que no se tentaban el corazón para matar por un mísero $1. Así eran esos tiempos en el lejano oeste. Vaqueros, balas, cuatreros, asaltos, flechas y muerte, la ley del más fuerte y el pan de cada día. Luego que Jimmy compró ropa, botas vaqueras y un caballo en un almacén, lo montó y se dirigió a una fonda tipo comedero. Aún conservaba el oro que el jefe Pluma de Águila le había dado. Con él haría su oficina y allí mismo unos cuartos para vivir. Así lo hizo, y un mes después ya estaba construido. Ahora solo faltaban los clientes. Era cuestión de esperar. Los maleantes abundaban en esas tierras sin ley, por el abuso de los más fuertes. Así el tiempo siguió su curso, entre duelos, asaltos y disparos. En cierta ocasión, una noche prelunar que caminaba por la calle solitaria rumbo a su casa, de entre las sombras saltaron 2 forasteros sobre él, cuchillo en mano, recién llegados al pueblo. Su intención era robarle lo que traía encima y luego apuñalarlo. Después de quitarle unos cuantos $1 que traía, le clavaron su puñal en varias ocasiones y lo dejaron por muerto, tirado en la tierra sangrante. Pero no habían avanzado ni 10 metros cuando un potente rugido se escuchó a sus espaldas. Los asaltantes pensaron que se trataba de un lobo o coyote y voltearon al mismo tiempo que desenfundaban para disparar sus pistolas en caso de haber peligro. Pero no había nada, ni siquiera el hombre que habían matado minutos antes. Sorprendidos y un tanto atemorizados, caminaron hacia donde dejaran el cuerpo apuñalado. De repente una viscosa baba que les caía de arriba los hizo voltear y vieron a un imponente ser parado en sus 4 patas, en una marquesina que daba hacia la calle parecido a una gárgola. De su enorme hocico se desprendía aquella baba. Los hombres por inercia dispararon sus armas, pero el licántropo ya iba en el aire sobre ellos para acabar con sus vidas. Era escoria que no merecía vivir y ahí quedaron tendidos destrozados. Ni siquiera supieron que fueron muertos por el muchacho que habían apuñalado para robarlo convertido en hombre lobo. La gente al oír rugidos y disparos rápido salieron solo para ver los cuerpos mutilados. A lo lejos alcanzaron a escuchar un aullido. Luego llegó el sheriff y pensando que eran lobos, organizó una partida para darles caza, aunque le pareció extraño que ya fueran 4 muertes similares. El alguacil miró la sangre de Jimmy mezclada con la tierra, donde había caído supuestamente muerto, a un lado de los 2 cadáveres. Pero no estaba ningún cuerpo, nadie podía relacionarlo con el suceso, y para ellos Jimmy ya estaba muerto. En eso, una anciana dijo haber visto lo que sucedió por su ventana, y le contó al de la estrella en su pecho todo tal y como pasó. Pues mire, señor comisario, yo miré que desde aquella casa saltó una descomunal bestia, parecida a un lobo, pero con facciones de hombre, y con estos ojos que se comerán los gusanos. También vi cómo destrozaba a esos 2 hombres en cuestión de segundos, con sus enormes garras y fauces, para después saltar como si nada entre los techos de las casas. Con la diferencia que por la oscuridad no reconoció al hombre que se transformara en un hombre perro, coyote o lobo, pero le dijo que era enorme, de grandes fauces y garras.
Se había ido por entre los techos de las casas. Era tan enorme que al pasar sobre la de ella, la madera crujió como si se fuese a quebrar. Con lo que decía la anciana, todos quedaron atemorizados, incluso hasta el hombre de la ley. Una anciana no podía mentir, lo que quería decir que la leyenda del hombre lobo era verdad y que estaba entre ellos en el pueblo. Lo que se les hacía raro era que solo mataba forajidos, porque los recién muertos tenían precio su cabeza. Pero obviamente quien los había matado no iba a reclamar la recompensa. Por la declaración de la anciana, el sheriff ya no hizo la partida. Mejor recomendó a los pueblerinos que no salieran muy noche de sus casas, pegando carteles de recompensa en muchas partes del pueblo, con la imagen de un lobo. En la mañana siguiente, la noticia del hombre bestia se regó como pólvora en el pueblo y por otras regiones. Pronto esa comunidad se llenaría de pistoleros y malvivientes para tratar de conseguir fama y dinero matando al licántropo aunque fuera por la espalda. Lo que nadie sabía era que para matarlo necesitaban cuchillos o balas de plata. Los ladrones lo habían apuñalado más de 10 veces con un cuchillo normal y no murió. Era un ser casi indestructible. Pero eso nadie lo sabía. Ilusamente pensaban enfrentarlo con sus pistolas. Mientras que Jimmy caía en cuenta que su profesión no era defender inocentes. Su bestia interna le pedía acabar con los malvivientes, pero seguiría ejerciendo para no levantar sospechas. Un día que iba entrando al restaurante, en la puerta chocó con una mujer que venía saliendo. Al disculparse con sorpresa la reconoció y vio que era la misma muchacha de cuando lo atacaron los hombres lobo en aquella diligencia. Ella también se acordó de él y ya ni siquiera entraron a desayunar. Se la llevó a su casa para contarle todo lo que había pasado después de ser mordido por la bestia. Ya en su casa, lejos de miradas indiscretas, le narró lo sucedido, desde que los apaches lo cuidaron hasta esos momentos que la había encontrado. La mujer de nombre Jimena verdaderamente estaba asombrada. Lo que le había contado era increíble, pero no lo dudaba, ya que vio cómo la atacaron las bestias esa noche, cuando la protegió con su cuerpo para salvarla. Le debía la vida y estaba agradecida con él. Jimena empezó a contarle cómo había sobrevivido esa vez. Le dijo que cuando despertó era de día. Él había quedado encima de ella sangrante. Hizo a un lado su cuerpo creyendo que estaban muertos al igual que los demás, ya que estaban semidevorados. Se dio cuenta que era la única sobreviviente y caminó sin rumbo fijo por el desierto, rodeada de cactus y tierra árida. Sin beber agua ni comer nada, ya no pudo seguir más, y pensando que iba a morir, se desplomó sin fuerzas en la candente arena que quemaba su cuerpo. Pero de repente miró a un hombre parado mirándola. Creía que era un espejismo por la inanición, pero luego sintió el vital líquido entrar por su boca y una voz decirle que bebiera despacio. Ella con avidez bebió el agua que el sargento le ofrecía de la cantimplora. Era una cuadrilla de soldados, casualmente pasaban por ahí. Luego la llevaron al fuerte y cuando se recuperó decidió venirse a este pueblo. No podía creer que lo encontrara con vida. Su encuentro les pareció grandioso y se abrazaron efusivamente. Desde un principio se habían gustado. Empezaron a llegar pistoleros y hombres que con solo verle la cara daban miedo, capaces de matar a su propia madre por un puñado de dólares. Y desde ese día, todas las noches rondaban en los rincones del pueblo, tratando de cazar al Lican. Nadie sabía quién era, por eso acechaban en las noches como los gatos, para cuando apareciera, ganarse la recompensa y mucha fama. Jimmy, al ver los carteles de Reward con la foto de un hombre lobo, trataba de pasar inadvertido. Sabía que no podía dominar su transformación en tiempos de luna llena y que en esos días tratarían de cazarlo, por eso debía tener más cuidado. En el pueblo ahora había más peligro. Día y noche se suscitaban pleitos en el salón, los cuales causaban duelos y muerte. Una noche de riña se suscitó un duelo. Jimena, que por casualidad pasaba por ahí, atravesó la calle sin fijarse que venía una carreta a toda carrera, y la impresión la dejó paralizada. Al estar a punto de ser arrollada, de repente apareció la figura de un ser colosal. La tomó
y de un increíble salto evitó que fuera atropellada por las patas de los caballos. Los hombres, al verlo aparecer, incluso los que se iban a batir en el duelo, empezaron a dispararle. Las balas llovían en su alrededor y otras entraban en su cuerpo, pero nada lo detenía. Corría velozmente cubriendo el cuerpo de Jimena, quien iba aterrada, pensando que será devorada por ese ser mitad hombre, mitad animal, y se revolvía tratando de liberarse de sus garras que la llevaban aprisionada. Pero no lo logró hasta que llegaron a una cueva que estaba oculta no muy lejos del pueblo. Entonces el Lican la liberó sana y salva. Ella miró que tenía varias heridas de bala, pero expectante vio que sanaban por sí solas, y cuando cerraron completamente, comenzó a transformarse en Jimmy. La chica, al ver que era él, lo abrazó emocionada y lo besó agradecida. Le había salvado por segunda ocasión. Él correspondió a su beso. Estaba enamorado de ella desde el primer día. Después le dijo que regresarían antes de que amaneciera. En la confusión nadie los había reconocido. Solo debían tratar que no los vieran llegar juntos al pueblo. Jimena estaba feliz. Sabía que ese hombre lobo que le había salvado la vida 2 veces sería su protector por siempre.